gentes del mundo, entendemos por razón aquello que Descartes dijo que era razón. Nuestra definición de la razón es cartesiana. ¿Y cómo llegó Descartes a definir la razón? Pues en un momento de su vida él declaró ser escéptico total, no saber nada de nada, y así empezar a pensar para no introducir ninguna impureza, para filtrarlo todo desde el comienzo. Bien. Para lo cual se preguntó, como todos saben, si los sentimientos me engañan, si me engañan los sentidos. ¿Me engañan los sentidos? ¿A ustedes le engañan los sentidos? ¿Alguna vez le han fallado los sentidos? ¿A alguien no le han fallado los sentidos? Bueno, luego, puesto que engañan, no puedo fiarme de los sentidos. ¿Y la memoria engaña? Que nos lo pregunten a los ya atacados en parte por el Alzheimer. La memoria engaña. No hay nadie que se acuerde bien de las cosas, totalmente. ¿Y la imaginación engaña? La imaginación es súper engañosa. Bueno, ¿y hay algo que no engañe? Pues no hay nada que no engañe. Ahora bien, ¿qué entiende Descartes por pensar? Pensar, para Descartes, es una actividad que nunca engaña. El pensar puro no puede engañar. ¿Qué diferencia habría si yo dijera como luego existo o pienso luego existo? ¿Qué diferencia hay entre decir como luego existo o pienso luego existo? ¿Ven ustedes alguna diferencia? ¿No? Hay una, que comer es algo que se ejerce a través de los datos de los sentidos. Y como los sentidos engañan, yo no puedo decir con el mismo valor veritativo como luego existo que pienso luego existo. ¿Y por qué no engaña el pensar? Porque por pensar entiende Descartes el quehacer matemático. La matemática, esa ciencia rigurosa, que luego Husserl definirá como strenge Wissenschaft, como ciencia rigurosa, cuando Husserl analice las meditaciones cartesianas, que es exacta, precisamente porque no procede de los sentidos. Eso vale para algo, claro que vale, para hacer matemáticas, pero la matemática, que no hay que excluirla, es maravillosa, no es el todo del ser humano. El ser humano, además de esa dimensión epistémica, de esa epistemetis de que hablaba Aristóteles, tiene una dimensión humana, que son pasiones, emociones, sentimientos. Por tanto, lo que hay que hacer, y es tarea pendiente, y en la que yo me he puesto a trabajar desde que tengo la licenciatura en filosofía, desde hace ya, bueno, ni me acuerdo, en fin, es modificar, ensanchar el concepto de razón fría, cartesiana, fría, por una razón cálida, que incluya emociones, sentimientos, pasiones, y que sepa decir tú, porque Descartes no sabe decir tú, a menos solamente el círculo cartesiano de relaciones son los matemáticos. Es el yo que piensa, aquel que se relaciona con otro tú que piensa, pero no el yo en su totalidad, no el yo humano, empírico, existencial, vital, credencial, el yo que come, que sufre, que muere y que tiene frío. Ese es el verdadero. Entonces, un nuevo concepto de razón exige un concepto de libertad nuevo. La libertad que te compromete, la libertad que te lleva al descensus ad inferos, es decir,
al descender a los infiernos, a los lugares más bajos. ¿Cuáles son los lugares más bajos de ustedes? El pecado, la muerte, la falsedad, el egoísmo, todo aquello de lo que se avergüenzan. O deberían avergonzarse, yo deberíamos avergonzarnos, ¿no? Ahí descendió Jesús. Y dice el credo, Kai egertse apoton necron. Necros, muerte. Yo me doy un golpe en una uña, se me queda negro y ese es mi tejido necrosado. De todas mis muertes, es decir, de entre todos mis pecados, me rescata para siempre, para la vida, quien me ama, de tal manera que su amor consiste en desde siempre y para siempre en amarnos, en amarme. Entonces, el concepto de libertad, en última determinación, pide un argumento heurístico o eudemonológico. Dicho de otra manera, qué bueno sería que existiera aquel ser cuya esencia consiste en amarnos desde siempre y para siempre, sin que Él muera, porque entonces, si Él nos ama desde siempre y para siempre, consistiendo su ser en amarnos, nosotros no moriremos y viviremos en el amor. Muchas gracias.